Buenos días. Continuamos con la actividad que hemos organizado por la conferencia conferencia excelente de Ignacio. Acaba de terminar, excelente, sobre el recorrido de Marco Aurelio, etcétera. Y todos estos datos importantes y reflexiones sobre Maquiavelo, etcétera. Y ahora vamos a dar paso a la primera mesa, la cual tenemos a dos grandes invitados, por una parte Iván de los Ríos y Jorge Cano, ¿no? Comenzaremos con Iván, que será digamos, la primera presentación. Iván es subdirector del Departamento de Filosofía y coordinador del Máster en Crítica y Argumentación Filosófica de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2012 y 2017 fue profesor de Filosofía y director de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Ha publicado varios libros, entre los cuales podemos decir Las fuerzas extrañas del azar, el buen vivir de la filosofía de Aristóteles, en 2025, Grecia o el azar, divinidad, suerte y destino en la literatura griega antigua, en las ediciones Universidad Alberto Hurtado de Chile, 2016, y Azar, el sacro desorden de nuestra vida, en Abada NAV, 2015. Iván, por favor, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias en particular a los organizadores por invitarme y por permitirme pasar un rato con gente a la que admiro mucho y con la que me lo paso muy bien, como Ignacio, como Jorge, como tantos otros que hay por aquí. Voy a tratar de no extenderme demasiado. He preparado un texto que voy a leer de la manera más ágil posible, que espero que no dure más de 25 minutos y que me parece además muy pertinente al hilo de lo último que ha estado comentando Ignacio. Y me gustaría llamar la atención, para empezar, sobre las sombras, precisamente, ¿no? Sobre esas sombras que se repiten en el título de la jornada, pero que yo mismo también os propongo en mi título. Se están pasando por ahí un handout que tiene un par de paginillas con algunos enlaces y varias citas, no os asustéis, ¿no? Os propongo, no os asustéis de momento, porque luego cuando lo veáis en casa os vais a asustar bastante, ¿sí? La segunda parte del handout son enlaces a vídeos, ahora lo entenderéis todos. Os propongo el siguiente título, ¿no? ¿Qué podemos amar que no sea una sombra? Las caras duras del estoicismo. La primera parte es un verso atribuido a Hölderlin, con el que la novelista española Adelaida García Morales decide abrir una novelita corta, potentísima, titulada El Sur, en la que se habla, como sabéis, de sombras, de espectros, de familias, que son formas de un mismo desconcierto, ¿verdad? Y la segunda parte del título quiere ser una provocación o un estímulo para reflexionar en común sobre un fenómeno que ya ha aparecido aquí, un fenómeno mediático y extraordinariamente lucrativo, que en nombre del estoicismo y de sus máximos representantes, quizás sobre todo de Epicteto y Marco Aurelio, se ha convertido entre nosotros, y entre nosotros quiere decir en el marco del neoliberalismo, lo decía Rodrigo, de la sociedad del hiperconsumo y de la digitalización de la experiencia, se ha convertido en una auténtica gestualidad, vamos a llamarla así. El estoicismo, al parecer, no solo es una propuesta filosófica y una escuela de vida desperdigada en un puñado de comentarios, textos y fragmentos, sino que parece que también es un gesto mercantil de extraordinaria potencia ideológica en el mundo contemporáneo. Sugería el título, entonces, para responder de alguna manera al título que habéis propuesto vosotros de las jornadas, que dice El estoicismo y sus sombras. Quiero empezar por ahí, porque creo que la noción de sombra oscurece más de lo que aclara, así que convendría preguntarse de qué estamos hablando exactamente cuando nos preguntamos por las sombras del estoicismo, en unas jornadas que además parecen establecer una distinción excluyente entre libertad y servidumbre. También convendría preguntarse por el verso de Hölderlin, es decir, habría que pensar en qué sentido solo podemos amar la sombra y en qué sentido solo podemos amar la sombra del estoicismo y cómo, a pesar de ello, resulta posible, creo, la esperanza filosófica, es decir, la posibilidad de distinguir, de reconocer y de desenmascarar socráticamente los saberes espurios, los falsos saberes y las vidas falsas que siempre, según estos títulos, yo voy a identificar con una de las caras posibles del estoicismo. Lo decía muy bien Ignacio ahora, ¿no? Una de las caras posibles del estoicismo en sede contemporánea, la cara dura del estoicismo, la desfachatez aparentemente inofensiva
de lo que se ha llamado, ya en papers muy eruditos, el pseudo-estoicismo en todas sus formas, que van desde el libro de autoayuda, como habéis dicho, hasta el podcast, pasando, y esto es real, por la semana estoica en una casa rural o el merchandising más sofisticado. Esta risa, por favor, que acaba de surgir aquí, que se nos quede en la memoria, ¿vale? Esta risa que acaba de surgir, que se nos quede en la memoria. Digo, yo tampoco, pero me he documentado. Semana estoica en una casa rural. Sin calefacción. Sin calefacción, por supuesto, y con apenas ropa. O merchandising, atención, el merchandising más sofisticado que incluye anillos muy caros en los que pueden leerse inscripciones como Memento Mori, ese es el que mejor se vende, ¿no? Me voy a limitar, por tanto, a plantear 3 preguntas, 3 cuestiones. Primera, ¿desde dónde leemos hoy el estoicismo? Segunda, ¿de qué es síntoma la lectura del estoicismo? Es decir, ¿de qué sería síntoma? Porque todo habla de nosotros, como ha dicho muy bien Ignacio, que lo ha dicho ya casi todo. ¿De qué es síntoma precisamente esa lectura a la que hemos denominado pseudoestoicismo o falso estoicismo y que consiste, como decíais, en la simplificación, la instrumentalización y la banalización del pensamiento antiguo en nuestras sociedades contemporáneas, particularmente el estoicismo? Y la tercera, que me importa mucho, es ¿qué no es y qué puede ser el estoicismo? Una pregunta, por supuesto, que esconde otra mucho mayor, mucho más importante, que sería esta, ¿no? ¿Qué no es y qué puede ser la filosofía? Las escuelas socráticas, tanto las mayores como las menores, desde el propio Sócrates hasta Martha Nussbaum, Foucault, Pierre Hadot, ¿verdad? Todas las escuelas socráticas nos han enseñado a responder a esta pregunta y en ese sentido me parece que la pervivencia de la filosofía, no de la mera profesión filosófica, sino de la filosofía dependería en buena medida de que sigamos siendo capaces de comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía, de estoicismo en este caso, y de qué no, lo que el estoicismo puede ser y lo que no es. En otras palabras, creo que el interés filosófico por la banalización mercantil del estoicismo y por sus usos y abusos en la sociedad digital nos devuelve la pregunta de fondo que verdaderamente me importa a mí, por lo menos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando filosofamos? Ayer, hoy y siempre. ¿Qué hacemos cuando filosofamos? Lo que voy a hacer entonces, rápidamente y a grandes rasgos, es describir mínimamente ese fenómeno del pseudoestoicismo como sombra del estoicismo. En segundo lugar, voy a cuestionar, aunque ya lo ha hecho Ignacio, evidentemente, su concordancia con una propuesta que es, como él decía, una propuesta integral, lógica, física y ética. Esto se nos olvida, ¿no? De vida filosófica que nos ha llegado bajo el nombre de estoicismo antiguo, medio y romano. Y por último, voy a tratar de sostener que la pregunta por las sombras del estoicismo, en el fondo, es la pregunta por el sentido, la naturaleza y la función de la filosofía en una comunidad política. Ayer, hoy y siempre. Comencemos por las sombras, entonces, ¿no? La palabra sombra, evidentemente, es irresistible para una tradición que, como la nuestra, identifica el ejercicio del pensamiento, el acceso a la verdad y la configuración de la vida virtuosa con el léxico de la luz en todas sus formas, ¿no? Es más, no solo es irresistible, decíais también, sino que resulta completamente irrenunciable para cualquier proyecto ilustrado en sentido estricto y, por supuesto, para toda soteriología, ¿no? Me acordaba de Juan 1:4-5 y los hombres prefirieron la oscuridad a la luz, ¿no? En su primera acepción, siempre según la Sagrada RAE, ¿verdad?, la sombra dice oscuridad y falta de luz más o menos completa. La sombra dice tinieblas, penumbra, negrura, pero también eclipse, opacidad, entoldamiento y noche, y sus antónimos por excelencia, por supuesto, son la luz y el sol. La sombra también es la imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz, la sombra de un árbol, de un edificio, de una persona, por ejemplo. En este sentido, las sombras del estoicismo sería tanto como decir las imágenes, las siluetas, las figuras, el contorno, ¿no?, contemporáneo del estoicismo. La sombra, por supuesto, también es un espectro. Es decir, la aparición fantasmagórica de una persona ausente o difunta, de un muerto, literalmente, ¿no? El estoicismo, entonces, se manifiesta y reaparece, también se ha mencionado, como un espíritu más o menos intranquilo en diferentes momentos de la historia, y uno podría jugar con Nietzsche, ¿no? Dígame usted qué necesita, y yo le doy una frase de Nietzsche, decía Tucholsky, ¿no? Gaia Ciencia 108, donde se habla de nuevas luchas, ¿no? El estoicismo ha muerto, quizá, como el dios de Nietzsche, pero son necesarias nuevas batallas contra sus múltiples sombras, dice Nietzsche ahí, ¿no? Hay una penúltima acepción que me gusta mucho que dice lo siguiente, ¿no? La sombra es una mancha, es decir, una mácula, una falta o un defecto. Las sombras del estoicismo, entonces, ¿qué serían? Las imperfecciones del estoicismo, los pecadillos del estoicismo, y eso nos obligaría a postular un estoicismo perfecto, ¿no? Paradisíaco, prístino, puro, real, ¿no?
inmaculado y sin mancha, en el que no cabrían ninguna de sus apariciones histórico-espectrales, ¿no? Y por último, me parece que podemos rescatar un uso coloquial que a mí se me había olvidado, pero que me recuerda a mi bisabuela, ¿no? La sombra, dice la RAE, es la suerte, la fortuna. La buena sombra, la mala sombra, ¿no? Preguntarnos por las sombras del estoicismo es preguntarnos por las suertes, hoy del estoicismo en particular y de la filosofía en general, ¿no? Me parece que todas esas acepciones convergen en lo que he llamado el fenómeno del pseudo-estoicismo o falso estoicismo. De acuerdo con esas acepciones, esto del pseudo-estoicismo se presentaría hoy como la mancha de una escuela filosófica, que por supuesto no puede agotarse en sus expresiones mercantiles, como un cadáver incómodo, más o menos pestilente, como un espectro, una ilusión, una amenaza, o como algo, en definitiva, que nos invita a preguntarnos, y esta pregunta me parece relevante en sede filosófica, si acaso son estas las únicas suertes posibles de la filosofía en general, convertida en una industria de autoayuda al servicio del statu quo, y del estoicismo en particular, convertido en un pensamiento de gorra, llavero y camiseta, y además de tatuaje en latín, que también se lleva bastante, ¿no? ¿En qué consistiría a grandes rasgos esto del pseudo-estoicismo? Bueno, en la actualidad me parece que hay tres maneras de aproximarse a esta pregunta. La primera, muy común entre académicos, es la vía del desprecio, la vía de la burla, la vía de la risotada que acabamos de echar todos, ¿no? La vía de la soberbia, en el fondo, ¿no? La soberbia académica, la más fácil. Sin duda, al contemplar, si os atrevéis esta tarde a mirar los enlaces, echarles un vistazo, insisto, ¿no? Sin duda, al contemplar por primera vez algunas de las muchas manifestaciones cotidianas del estoicismo encapsulado, por ejemplo, en un vídeo que tenéis en un enlace de superación personal en el que se nos invita a no caer, cito, en la enfermedad de los mileuristas, esto lo dice un neoestoico que se llama Yados, ¿no? O en el que se nos invita a los varones a dejar de mostrar tantas emociones porque nos parecemos a las mujeres, esto lo dice Pedro Buerbaum. Sin duda, si uno ve esos vídeos, es casi inevitable sentir la erupción de una carcajada que a su vez nos empuja a reducir la complejidad de este fenómeno a una fanfarronada más en la globosfera o en la machosfera o en el horizonte inmediato del turbocapitalismo omnímodo en las redes sociales. Son nombres que se atribuyen a estas cosas, ¿no? La risa, en efecto, como ya decía Platón, podría operar como un gesto refutatorio que evidencia la debilidad intrínseca de una posición a la vez que vacía su potencia ideológica, ¿no? Nos burlamos del estoicismo de podcast, nos burlamos de los youtubers, de las semanas estoicas que se venden como paquetes experienciales y de las imágenes de Marco Aurelio, se le ha olvidado decirlo a Ignacio, menos mal, en los gimnasios, que custodian los gimnasios en los que miles de jóvenes españoles aumentan sus pectorales. Esto es real, ¿no? Nos burlamos no solo porque nos parezcan desfigurados o deformes, como el feo Tersites en la Ilíada, sino también porque nos parecen inferiores a nosotros, ¿no? De menor catadura moral, nos parecen menos inteligentes que nosotros, filólogos y filósofos, espíritus cultivados que contemplan desde la atalaya de la ciencia y de la filosofía los errores de los mortales vagabundos. ¿Se acuerdan de Lucrecio, no? Ahí abajo, todos confundidos al comienzo del libro 2, ¿no? El filósofo ríe y el vulgo vagabundea. El filósofo se divierte escuchando y despreciando un bestseller o un podcast en el que se nos anima, ciertamente, a emplear las máximas de Epicteto para hacernos ricos y famosos. También lo ha dicho Ignacio, ¿no? ¿Cómo no reír? Pero ¿cómo no reír de miedo? ¿No? ¿Se puede reír de miedo? ¿Acaso se ríe en serio de otra cosa, no? ¿Cómo no reír de pavor ante los enlaces que vais a ver hoy antes de acostaros en casa? Ahora bien, y esto es lo que me parece interesante, ¿no? Cuando los filósofos se ríen, cuando la academia se ríe, conviene recordar tres citas. La primera es de Jacques Le Goff, La risa en la Edad Media, ¿no? Dime de qué te ríes, con quién, contra quién, y te diré quién eres. La segunda es de Adorno, que dice que divertirse en su industria cultural, divertirse es estar de acuerdo, dice. Y conviene sobre todo recordar el análisis de los auditorios contemporáneos en Bertolt Brecht, en su gramática no aristotélica, donde dice una frase que a mí me quita el sueño, que es: me río de los que lloran y lloro por los que ríen, ¿no? La idea parece clara. Cuidadito con la carcajada, ¿no? No basta con la carcajada si de comprender las sombras del estoicismo en clave sintomatológica se trata. La segunda vía de aproximación al neoestoicismo es la de muchos y muchas de las que estáis hoy aquí, ¿no? Docentes, profesores que se dedican a traducir, a introducir, a actualizar, a repensar, a explicar, ¿no? El estoicismo desde un conocimiento riguroso de las fuentes, como decía
Ignacio, y desde el uso académicamente impecable de los métodos científicos. Con esto debería bastar, sin duda, ¿no? Pero hay otra vía para distinguir entre el estoicismo y el falso estoicismo, ¿no? Una tercera vía que a mí me ha llamado la atención, tampoco la conocía, y que en nuestro país está siendo transitada por investigadores como Barrientos Rastrojo de Sevilla, Malena Canteros en Murcia o Luis Triana en Barcelona, ¿no? Y que toma impulso en una serie de obras más clásicas, por ejemplo, en textos como La salvación del alma moderna, ¿no? de Youth, o de Sara Ahmed, La política cultural de las emociones, o de Federici, Ir más allá de la piel. Todas esas aproximaciones, en todas ellas lo que no encontramos es ni burla ni desprecio. No hay burla, no hay desprecio, se toma muy en serio esta fanfarronada, pero tampoco hay distancia académica, erudita, filológica o filosófica, y ni siquiera hay neutralidad divulgativa. ¿De qué se trata? Repito, en clave casi nietzscheana, ¿no? De lo que se trata es de tomarse en serio la cara dura del estoicismo para leerla en clave sintomatológica, como algo que, como diría Horacio, habla de ti y de mí, ¿no? Como decía Ignacio, como algo que habla de nuestro presente. ¿En qué consiste el diagnóstico de estos investigadores e investigadoras? En lo siguiente. En nombre de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, sobre todo, vemos alzarse un modelo de estoicismo práctico, de neoestoicismo, que propone el estoicismo grecorromano como una forma de terapia para la cura individualista y para el afrontamiento normalizador de las problemáticas cotidianas, ¿no? También lo indicaba Ignacio. Dice este Barrientos, cito, 2 peligros se cierran en esta teoría: el individualismo narcisista y la instrumentación de las enseñanzas de Zenón y Marco Aurelio bajo las tendencias ideológicas capitalistas, ¿no? Esta tercera vía, que no es incompatible con la segunda, no solo atiende al conocimiento integral y a la coherencia intrínseca del estoicismo clásico frente a este expolio interesado de las lecturas contemporáneas, sino que se detiene a pensar el origen, el alcance y el sentido de la instrumentalización del pensamiento helenístico en clave mercantil, ¿no? De acuerdo con esas lecturas, el modo en que Séneca, Epicteto o Marco Aurelio se han convertido, como sabéis, en una presencia frecuente en boca de celebridades, jugadores de fútbol, empresarios, gurúes de todo tipo, está lejos de ser inofensivo y es digno de atención filosófica. Dicho de otra manera, insisto, vuelvo a nuestra risa académica, ¿no? La burla no es suficiente y a veces ni siquiera es pertinente. ¿Por qué? Porque zanja el asunto y lo cosifica como una excentricidad, una rareza o un fenómeno completamente anómalo, ajeno a la pregunta de fondo de la metafísica de la ética, que fue, es y será siempre la misma: saber cuál es el sentido de la totalidad de la que formo parte y cómo vivir en su interior de manera ajustada. Esa pregunta sigue siendo tan vigente como la Escuela Filosófica de Vallecas, ¿no? Me acordaba de Spinoza también en la Ética. Non ridere, non lugere, neque detestaris et intelligere. No te rías, no desprecies, no llores, no te lamentes. Comprender, ¿no? Se trata de comprender. Yo creo que esto es interesante. Cuando uno se mete en la fanfarronada del estoicismo, tratar de preguntarse, como decía Ignacio, ¿qué dice de nosotras y de nosotros el auge del neoestoicismo? ¿Y qué puede hacer, si es que puede hacer algo, la filosofía, cuando ya la hemos distinguido lo que puede ser y lo que no es, al respecto, ¿no? Para responder a esa pregunta, brevemente, muy simplificado, ¿no? ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de pseudoestoicismo? Bueno, habréis entrado en cualquier gran superficie madrileña, ¿no? Habréis entrado en múltiples grandes librerías, habréis echado una ojeada a los libros más vendidos, ¿no? Y a las mesas de filosofía, y en muchas habéis encontrado títulos como estos: 365 consejos para padres estoicos, Diario estoico, La sabiduría es la recompensa, El obstáculo es el camino, Invicto, entrenamiento mental para lograr más y sufrir menos, Semana estoica, que no me creías, Semana estoica, 7 días... Sí, estoy bromeando. No, escúchame, alguno de estos títulos ha vendido 10 millones de ejemplares. Insisto, nos podemos reír. ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Esto de qué es señal, ¿no? Semana estoica, 7 días, 7 virtudes, una nueva vida, ¿no? Este último libro, que tanto te va a gustar, lleva una cita del autor al comienzo. Ahí la portada es un perfil de un varón musculado, ¿no? Con un gorro espartano, y en la cita dice: un viaje para convertirte en quien estás destinado a ser, ¿no? Encontraréis, por ejemplo, el nombre, por todas partes lo he encontrado, y la fotografía de un tal Ryan Holiday, que es un empresario norteamericano que ha escrito libros, repito, que ha llegado a vender hoy 10 millones de ejemplares. Y se llaman así: Confía en mí, te estoy mintiendo. Confesiones de un manipulador de los medios.
el ego es el enemigo, la valentía te está llamando, discipline is destiny, el diario estoico, ¿no? Si por lo que sea nos gustan las grandes librerías, por lo que sea, ¿no? Pues os metéis en internet, les echáis un vistazo a los enlaces que os he mandado. Hay de todo, ¿no? Hay enlaces, hay vídeos, hay youtubers. Hay un grupo que se llama Stoic Cuates, mexicano, que tiene 1,5 millones de seguidores, ¿no? Todos van por el 1,5 millones. Y anoche me encontré con una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Que es el Stoic GPT 2025. Stoic GPT es, literal, no me mires así, no me mires así, asistente de IA de filosofía estoica gratuita, sabiduría de la antigüedad impulsada por inteligencia artificial. Yo ya no bebo, pero si hubiera bebido hoy, pues lo habría puesto, porque lo que hice anoche es entrar aquí y decir, mi novia me ha dejado, o ha muerto mi padre, pues también, ¿qué puedo hacer? Bueno, en 5 minutos tenía no solo a una voz sin cuerpo que me llamaba amigo, tranquilo y me consolaba, sino citas, como decía Ignacio, citas a mansalva de todos los grandes clásicos del estoicismo. Vale. ¿Qué caracteriza estas posturas? A todas ellas, no más allá de la bufonada. Primero, la adherencia, también lo ha dicho Ignacio, al estoicismo con un total desconocimiento de las fuentes y de las variantes. Eso está clarísimo, ¿no? Segundo, la apelación a citas con traducciones libres que traicionan completamente a los autores, que los vacían de historia y de contexto, que jamás indican sus fuentes, lo cual además se presenta como una ventaja contra el lenguaje encriptado de los académicos y de la ciencia. Olvídate de los libros, ¿no? Es otra frase que se repite mucho, olvídate del libro, ¿no? La conversión de ese estoicismo en una terapia individualista y productivista que olvidaría por completo las dimensiones físicas, metafísicas y lógicas de la propuesta filosófica y la invisibilización también de las teorías más complicadas, es decir, de las contradicciones dentro de una escuela o de las tesis que colisionan directamente con las ideologías actuales, ¿no? Se les olvida, por supuesto, hablar de la muerte, se les olvida, por supuesto, a recordar que algunos estoicos defendieron la esclavitud o que los planetas poseían vida, ¿no? Si uno se pone un poquito más fino, hay un tal Triana que ha hecho una tesis sobre esto y dice que la transformación pseudoestoica de la filosofía se basa en 3 derivas, ¿no? Muy interesantes. 1, la psicologización terapéutica, el uso y el abuso de los conceptos estoicos que reduce la filosofía integral, que debería ser sinóptica, como decía Platón en la República, ¿no? Que enlaza la física, la lógica y la ética, a un puñado de técnicas de control racional, que además son técnicas locales. Estoy nervioso, tengo una entrevista de trabajo, ¡pum! Y a prácticas de bienestar mental, como decía Pajón, todas relacionadas con la resiliencia, la gestión del estrés en el trabajo o la aceptación acrítica del sistema. Ese primer momento lleva, por supuesto, al segundo momento, que es la instrumentalización empresarial. El modelo hercúleo de la fortaleza y la resistencia estoica se han convertido en una herramienta empresarial en la medida en que se adaptan los principios estoicos. ¿Para qué? Para mejorar la productividad y el rendimiento profesional, subordinando la búsqueda de la virtud a objetivos económicos y productivistas bajo marcos ideológicos capitalistas. El obstáculo es el camino, así dice el libro de los 10 millones de ejemplares, ¿no? Y tercero, la banalización mediática, ¿no? Por medio de una impresionante industria del mercadeo expresada en libros, en talleres, en redes sociales, ¿no? Esa distorsión sistemática, unida a la fragmentación selectiva y a la voluntad política de apropiación, desemboca, por un lado, en la reducción del estoicismo, como digo, un conjunto de técnicas para la gestión emocional local y la productividad personal, y por el otro, lo que marca es una pérdida, quizá para nosotros dramática, de las dimensiones metafísicas y epistemológicas cardinales del estoicismo. Perder eso de vista, meter un triple, es perder de vista en qué consiste la filosofía y en qué no. Perder eso de vista a saber que ya siempre van enlazadas la pregunta metafísica, aunque declaremos el sinsentido de todas las cosas, la pregunta metafísica por el sentido de la totalidad de la que formo parte y la pregunta ético-política por cómo vivir en su interior sin desajuste, eso se pierde por completo, ¿no? En concreto, me parece que hay un desajuste mayúsculo, que también ha mencionado Ignacio, maldito sea, ¿no? Maldito sea de día y maldito de noche, maldito cuando entra y maldito cuando sale, como se decía Spinoza, ¿no? Hay un desajuste mayúsculo, sobre todo entre lo habéis llamado individualismo autoafirmativo, individualismo narcisista contemporáneo, y una cosmovisión original, donde la prioridad ontológica cae del lado de la correlación y no del individuo. Es decir, se olvida por completo entonces la ontología relacional que se expresa, por ejemplo, en la noción de logos del fragmento 50, ¿no? Escuchándome a mí, no a mí, sino al logos, es ambio convenir que todo es uno. Esto es importante.
pero no solo en términos metafísicos y cosmológicos. Yo creo que Jorge va a decir algo por ahí, ¿no? Es decir, el logos se olvida por completo. Principio de organización inmanente del cosmos que aglutina los presupuestos conceptuales básicos de la lógica, la física y la ética estoicas, ¿no? Si la naturaleza es comprendida como un organismo vivo, inmenso y autoorganizado que está además penetrado por un principio de organización racional, y si el ser humano es, entre los seres vivos, aquel capaz de tematizar de modo explícito la racionalidad del cosmos, entonces la filosofía, unificada ella misma como un organismo, se presenta como un arte racional del buen vivir de acuerdo con la naturaleza. Un ejercicio de ajuste entre los procesos naturales, el pensamiento y la conducta. Vivir de acuerdo con la naturaleza no significa otra cosa que reconocer la interdependencia de todas las cosas, disciplinar la propia razón, depurándola de falsas creencias sobre el mundo, el bien y sobre uno mismo, y al hacerlo ajustar las propias acciones al orden cósmico y relacional. Evidentemente, es muy difícil encontrar entre las lecturas pseudoestoicas, desde las más finas hasta las más grotescas, rastro alguno de esta convicción de fondo, ¿no? Me atrevo a decir que tiene que ver con que el animal inteligente es ante todo un animal inter y ecodependiente. Es mucho olvidar, ¿eh? Respondiendo entonces a las preguntas del comienzo, ¿desde dónde se lee el estoicismo? ¿De qué es síntoma? Bueno, lo leemos desde un contexto, lo decía Rodrigo también, individualista, consumista, atomizado, hipercompetitivo, donde el sujeto deviene un aventurero moderno y consumidor, que en última instancia es el empresario de sí mismo, y lo leemos desde un contexto de hiperconectividad en las redes sociales y de precariedad en las formas de lazo afectivo y de comunidad ético-política. ¿De qué es síntoma todo esto? Decía, de la enfermedad de siempre. Esto no es tan nuevo. A saber, de la naturalización idólatra de las cosmovisiones heredadas y de fuerzas ficticias que se han configurado históricamente y que nos arrastran y que nos perpetúan como si fueran naturales, eternas e imperecederas, ¿no? Si esto es así, y si es cierto que la enfermedad de la que el pseudoestoicismo es síntoma no es tan reciente como las condiciones de producción capitalista, el neoliberalismo o la sociedad global digitalizada, entonces tal vez debamos volver al origen socrático de todo este tinglado, ¿no? Y tratar de responder a la tercera pregunta. ¿Qué no es la filosofía? ¿Qué no ha sido nunca la filosofía? ¿Y qué puede ser? O el estoicismo. ¿Qué no es el estoicismo y quizá no ha sido nunca? ¿Y qué puede ser? Es decir, ¿qué hacemos cuando filosofamos? ¿Y en qué sentido eso que hacemos está alejado de la cultura del mercadeo del saber y de las cápsulas del conocimiento? Os he pasado el handout. Aquí me parece importante recordar que 2000 años no son para tanto, ¿no? Tampoco son tantos 2000 años. Es decir, que nada es tan reciente como parece. Mirad el handout número 1, es Epicteto, Disertaciones 2.19. Tenéis ahí, ¿no? Quiero decirle a Ignacio que lo lea. Mostradme un estoico si tenéis alguno, dice Epicteto, ¿no? Mostradme un estoico si tenéis alguno. ¿Dónde o cómo? Pero que digan frasecitas estoicas millares. Entonces, ¿quién es estoico? Igual que llamamos estatua fidíaca, la modelada según el arte de Fidias, así también mostradme uno modelado, según las doctrinas de las que habla. Mostradme uno, atención, enfermo y contento, en peligro y contento, muriendo y contento, exiliado y contento, desprestigiado y contento. Esta noche antes de dormir, cuando veáis los vídeos, esta cita al lado. También se podría leer la de Aristóteles, aunque está hablando de la sofística, pero me vale igual, ¿no? La sofística es una sabiduría aparente y no real. Es decir, el sofista es un negociante. ¿De qué? De sabiduría aparente y no real. La distinción entre saberes falsos y saberes auténticos estaba clarísima ya para Sócrates, para Platón, para Aristóteles, para Epicteto. ¿Por qué tan clara? Porque eso sobre lo que brilla el sol, o el fuego fatuo, perdón, de la sofística o del pseudoestoicismo, es la distorsión radical por ignorancia o por estrategia del sentido más antiguo y, sin embargo, más vigente de la filosofía, que es su dimensión terapéutica. Por ahí se ha colado todo el estoicismo. Por nuestro furor sanandi, que decía Freud, ¿no? Por nuestra obsesión por la cura individual y colectiva y por la salvación, ¿no? Ahí tenéis también el texto de Nussbaum, que no voy a leer, no sé cómo dio tiempo, no te quiero... Se nos tiene que ir Jorge. Resumo mucho, leedlo. Creo que por esa idea de que la filosofía o bien ayuda a curar el sufrimiento humano, o es pura charlatanería y filoniquía, ¿no? Por ahí se ha colado el estoicismo. La idea de que un libro puede cambiarte la vida, un vídeo puede cambiarte la vida, una semana estoica puede cambiarte la vida. ¿Qué se nos ha olvidado ahí?
Voy a resumir mucho para que no vaya corriendo Jorge, ¿vale? Creo que es muy importante. Se nos ha olvidado algo que Foucault, también en esos cursos, recordaba muy bien, porque leyó muy bien a toda esta gente, pero también lo hace Nussbaum, también lo hace Adorno, ¿no? Se nos ha olvidado que la filosofía no es un qué, no es un saber de objeto, sino que es un saber disposicional, es un cómo, que no excluye los qué, ¿no? Es una actitud. La epimeleia es una actitud, es decir, un modo de comportamiento, un cómo del vivir cotidiano que implica cierto trato con el mundo, con los otros y conmigo mismo. Eso es lo primero. Y esa actitud no es local. No dura lo que dura un vídeo o una escena de una serie. Es una actitud arriesgada y jodida a lo largo de toda la existencia. Esa actitud, además, es un ejercicio estético. Es decir, lo decía también Ignacio, implica una forja, una habituación, un entrenamiento conductual destinado a la construcción de sí mismo, desde el cualquiera. Por eso Foucault decía que Heidegger no era tan tonto como parecía, ¿no? Existir en la verdad, entonces, es llegar a ser, hacerse mediante la costumbre no meramente física del ejercicio de autoesclarecimiento. Y si me esclarezco yo, esclarezco también el horizonte de interpretación en el que estoy inmerso, tanto que no soy capaz de verlo ni de explicarlo, ¿no? Ese ejercicio es un ejercicio de atención, de dirección de la mirada y de desplazamiento. Desde la atención de eso que el mundo presenta como bueno, ¿no? La fama, el placer y la riqueza, lo de siempre. Y si ustedes miran los vídeos, lo de siempre, de la fama, el placer y la riqueza hacia el sí mismo, ¿no? Es un bien estable, un bien propio, no ajeno, no alienado. Ese desplazamiento implica una vigilancia constante. La filosofía como vigilancia constante ¿de qué? De las propias representaciones, de las propias ideas, creencias comunes, el examen, ¿verdad? Y ese ejercicio de autoexamen aspira a la verdad. Foucault dice en ese curso, si no lo recuerdo mal, Ignacio, todos sabemos lo que es una proposición verdadera. Estos son unas gafas. ¿Pero qué es una vida verdadera? No hay filosofía sin transformación, es decir, sin verdad, donde la verdad no es un conjunto de proposiciones lógicas palpables o verificables, sino un ejercicio de verdadera conversión, de transformación, una vez que uno, por supuesto, ha sometido a examen crítico aquello que le arrastra inercialmente en un determinado contexto, ¿no? Me gustaría pensar, termino, que las sombras del estoicismo son muchas y que algunas de ellas, despejadas las modas al uso que perpetúan servidumbres como si de libertades se tratara, son tan antiguas como el estoicismo mismo, ¿no? Es decir, hay una sombra también socrática allí donde encontramos una comunidad de diálogo, al menos de dos animales parlantes que saben que tienen que morir y a los que no les da igual cómo vivir y que tienden a desconfiar de las tutelas del pensamiento heterónomo. Y ahí me acordaba de la cita de Kant de que es la ilustración, pero no la del sapere aude, sino lo que viene después, ¿no? Que dice, pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida, pese a que la naturaleza los ha librado hace tiempo de la conducción ajena, les ha hecho físicamente adultos. Y por eso les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. Y dice, es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, un podcast antes de dormir, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, un médico que me prescriba la dieta para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar siempre que pueda pagar. Si puedo pagar, ¿para qué voy a pensar, no? A mí me parece que esta sentencia kantiana es más vigente que nunca. Bueno, muchas gracias y perdón si he hablado de más. Muchas gracias, Iván. Antes de dar la palabra a Jorge, quiero pedir disculpas a Jorge, la verdad que lo olvidé. El correo que me enviaste hace un tiempo, que tiene clases muy ajustadas, la idea era que empezara él, y claro, en el momento que ya di la palabra me acordé, si te pido disculpas. No pasa nada. Que era un acuerdo que teníamos y lo olvidé, completamente lo siento. Bueno, rápidamente presento a Jorge, licenciado en Filología Clásica por la Complutense, doctor en Filosofía Clásica también por la Carlos III y actualmente es profesor de Filosofía Antigua en la Facultad de Filosofía de la Complutense. De muchas publicaciones destacaría Textos Herméticos, 2024, Marco Aurelio Pensamientos, Cartas, del 2023, El legado de Asclepio, del 2016, Platón, Carta Séptima, Cátedra, Sófocles, Edipo Rey, Plutarco, etc., ¿no? Ha impartido cursos y publicado diversos trabajos sobre filosofía antigua, teoría política clásica, literatura griega y supervivencia en la literatura occidental.
Así que, sin más, Gracias, Jorge, Víctor. por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento y la verdad es que voy a ser bastante, no voy a decir nada más que establecer como una especie de diálogo con lo que he ido escuchando un poco antes, porque tampoco me parece que haya que hacer otra cosa. Ahora siento que tengo clase en el doble grado a las 12:30 y me tengo que ir un poco justos. Ahí me llama mucho la atención, bueno, hace tiempo, ¿no?, en la presentación de este libro, Éticas estoicas, de nuestro amigo José María Zamora Calvo, una persona muy querida. Es un libro realmente importante, ¿no?, de los últimos estudios más importantes que hay teóricos sobre el estoicismo. Estábamos en la presentación, me parece, en Metalibrería, con José María, y a mí se me ocurrió hacer una especie de triple, como has dicho tú ahora también, y decir que si era posible buscar una especie de raigambre estoica o una raigambre basada en un fisicalismo, ¿no?, en otra manera de entender las relaciones entre los cuerpos, para fundamentar, de alguna manera, algo así como una especie de una ética del apoyo mutuo, ¿no? Ese concepto anarquista que está un poco olvidado, pero que empieza a ser estar otra vez de moda, más o menos. Y casualmente no me di cuenta en ese momento cuando lo dije, porque me miró todo el mundo con una cara como diciendo, ya está zumbado haciendo como siempre, ¿no?, llevando las cosas a su terreno. Y no me di cuenta en ese momento de sacar un enorme argumento de autoridad, ¿no? La persona que hizo la traducción y edición de los estoicos antiguos en la editorial Gredos se llamaba Ángel José Capelletti. No sé si lo conocéis, Ángel José Capelletti. Y Ángel José Capelletti es el introductor y el editor del apoyo mutuo de Kropotkin. De manera que lo que pasa es que, como le pasa a mucha gente, Capelletti, me imagino que tuvo que mantener como esa especie de filia separada, esa especie de esquizofrenia que nos pasa a muchos de los que nos dedicamos a filosofía antigua, que básicamente parece muy difícil introducir algún tipo de posibilidad de unión entre lo que pueda ser una práctica, una praxis política o una especie de militancia política contemporánea y lo que es un trabajo vinculado con lo que son las escuelas antiguas, las escuelas del pensamiento antiguo. Y curiosamente tiene una maravillosa esquizofrenia en toda su producción. Tiene textos sobre Heráclito, tiene textos sobre filosofía antigua, de todo sobre Platón, tiene una edición del Gorgias de Platón, y luego tiene un montón de textos sobre Bakunin, sobre Kropotkin y tal. Y realmente él no establece nunca esa especie de vínculo entre una cosa y otra. Si habéis leído El apoyo mutuo de Kropotkin, a lo mejor en algún momento de vuestras juventudes, es un libro que tiene su eje principal en un momento concreto, ¿no?, que es el momento en el que surge el origen de las especies de Darwin, surge también el origen del hombre de Darwin, y Darwin, de algún modo, deja planteada una posibilidad de entender el concepto de la lucha por la vida, o el concepto como adaptación de lucha por la vida, no en una clave individualista, sino en una clave del grupo, ¿no? Es decir, son aquellos grupos que establecen una relación mutua en la lucha por la vida, aquellos que tienen una mayor capacidad de adaptación al medio y aquellos que logran una mayor supervivencia. Y eso implica también que en ese tipo de relaciones que se establecen de apoyo entre las diferentes especies haya también como una especie de generación de un valor, ¿no? Un valor, ¿no? El apoyo se convierte en un valor. Desgraciadamente, las tesis que pervivieron, principalmente vinculadas con figuras como Spencer o figuras como Huxley, son las tesis que más apostaron por esta idea que podemos resumir en el documental de animales de National Geographic o del canal Historia, ¿no? La naturaleza es aquel espacio en el que realmente es el ámbito en el que la imposición del más fuerte sobre el más débil es como una especie de ley y es algo en lo que realmente no podemos dejar de mirarnos en ese espejo. Es decir, siempre es el problema de la fisis lo que está detrás, ¿no? ¿Cómo se entiende la naturaleza? ¿Cómo se entiende esa imagen que tenemos de la naturaleza como aquel entorno en el cual, ¿no?, vivir catafysin, que van a decir continuamente los estoicos, o vivir parafysin, es decir, vivir conforme a natura o vivir contrariamente a natura, supondría una relación con este gesto de la violencia, ¿no?, o con este gesto de la naturaleza entendida como una especie de ámbito de guerra de todos contra todos, en el que las especies más fuertes son las que dominan y las especies más débiles son las que están condenadas a su desaparición. Eso es una cuestión importante, es decir, hasta qué punto... bueno, voy a leer un momento en un pequeñito, maravilloso
una pequeña pincelada que hace Kropotkin al comienzo de la introducción, citando a Goethe, una persona muy poco sospechosa de tendencias políticas raras, ¿no? Dice, la importancia del factor de la ayuda mutua, si tan solo pudiera demostrarse su generalidad, no escapó a la atención de Goethe, en quien de manera tan brillante se manifestó el genio del naturalista. Cuando cierta vez Eckermann contó a Goethe, sucedía esto en el año 1827, que 2 pichoncillos de reyezuelo que se le habían escapado cuando mató a la madre fueron hallados por él al día siguiente en un nido de petirrojos que los alimentaban a la par de los suyos, Goethe se emocionó mucho por este relato. Vio en ello la confirmación de sus opiniones panteístas sobre la naturaleza y dijo, si resultara cierto que alimentar a los extraños es inherente a la naturaleza toda, como algo que tiene carácter de ley general, muchos enigmas quedarían entonces resueltos. Es decir, la naturaleza no es un espacio de peleas, sino es un espacio de convivencia, ¿no? Estos 2 pichoncillos de otra especie distinta acaban finalmente siendo alimentados por la mamá de unos petirrojos. Aparte de este gesto que me podría decir que es moña, ¿no? Es un poco moña, ¿no? Este comentario, ¿no? Es un poco así como tal. Aparte de este gesto, claro, esto es una cuestión que siempre se le escapa a todos aquellos que llevan a cabo como una especie de revisión de estas sombras del estoicismo. Yo cada vez empecé como con más distancia, ¿no? Es decir, me parece que el estoicismo de alguna manera es un sistema filosófico que está bastante obsoleto, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que tienen que ver ya con cuestiones estructurales. Es decir, que me parece que después de Marx y después de las interpretaciones del siglo XIX acerca de lo que es lo social, me resulta un tanto naif, ¿no? A veces los planteamientos que se hacen. Pero es cierto que según va pasando el tiempo, me estoy cada vez convenciendo de que realmente es un problema que tenemos principalmente a partir, los especialistas quiero decir, a partir de una especie de dato que parece que nunca ponemos en refutación, ¿no? Que es el hecho de que los sistemas helenísticos, el epicureísmo, el estoicismo, no tienen política, ¿no? No tienen política, ¿no? La polis se va de alguna manera por el fondo se va detrás de la capa de Alejandro Magno, ¿no? Según va yéndose hacia las conquistas del Oriente y de algún modo a partir de ahí empieza como un proceso de pérdida absoluta de esa noción de identidad vinculada con un espacio colectivo y en esa especie de noción, esa pérdida de la identidad del espacio colectivo que definía absolutamente a un individuo antes como ateniense casi que como ser humano, ¿no? Casi, ¿no? O sea, o espartano, ¿no? Uno era ante todo del lugar de donde venía. Y eso tiene mucha importancia en todo lo que es el pensamiento clásico, en toda la configuración de una manera de establecer el ejército. Hay toda una serie de cuestiones ahí importantísimas vinculadas con esa identidad. Pero nos llevaría a pensar que en el momento en el que la polis desaparece, como que los sistemas se ven abocados a una especie de individualismo. Error. Yo creo que nunca ha habido, yo creo que no se está haciendo realmente un trabajo, no se ha hecho un trabajo acerca de la posibilidad de pensar una política epicúrea o una política estoica, ¿no? Hay una cuestión ahí muy interesante vinculada también con la lectura que hará Marx posteriormente del Clinamen, ¿no? En su famosa tesis doctoral sobre la diferencia del atomismo entre Demócrito y Epicuro. Es decir, hay una posibilidad de establecer una política del cuerpo dentro de estos 2 sistemas absolutamente fisicalistas como son el estoicismo y el epicureísmo. La cuestión es que, claro, esa política del cuerpo no implica, de algún modo, una especie de gran marco de establecimiento de una relación con el poder, sino implica una especie de manera de articular las diferentes corporalidades dentro de lo que es un ámbito de convivencia común, ¿no? En ese sentido, la polis es sustituida por otro tipo de modalidad de cohesión, por otro tipo de modalidad de apoyo. Cuando se habla de naturaleza, cuando se habla de physis, se nos olvida también muchas veces por parte de este nuevo estoicismo, este neoestoicismo tan neocapitalista, tan neoliberal, se nos olvida que la naturaleza es, en el fondo, el eje principal de casi todos los pensamientos del libro de Marco Aurelio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que el libro de Marco Aurelio es un libro sobre la muerte, es un libro sobre el pensamiento, es un libro sobre la encrateia, sobre la posesión de sí mismo. Y si veis atentamente el libro, son muchísimas las referencias que hay a la naturaleza, ¿no? La escala naturae, que es el modo en el que se establece muchas veces la meditación, es un modo de establecer una relación entre el sujeto que mira y aquello con lo que debe sentirse en comunidad. Porque hay una obligación, ¿no? La consigna es ¿por qué todo obedece, ¿no?, a ese logos? Y sin embargo yo no obedezco a ese logos.
¿no? Esa es la gran tragedia del ser humano. Es un ser que de alguna manera parecería como escindido de esa fisis. Vivir catafysin es vivir conforme a esa especie de logos que tenemos que interpretar, muy heraclitianamente también. Los estoicos tienen una interpretación propia de Heráclito, pero en el fondo esa inmanencia del logos es aquello que me hace a mí uno con eso que está allí delante. Al hilo de la pregunta que has soltado tú, ¿no? ¿Cómo vivir en ese entorno? ¿No? Es decir, que cómo entender esta relación y cómo ubicarte tú en ella. Ahí, claro, nunca se habla del concepto fundamental que es el concepto de oikeiosis, ¿no? Que es el elemento principal, ¿no? ¿Cómo se define la oikeiosis en un momento vamos, los fundamentos de los elementos de ética de Hierocles? Dice, sinaistesis tu pros tu soterion geutu. Es decir, sinaistesis, una palabra bastante complicada, bastante interesante. Es una aistesis, es una sensación, ¿no? Una impresión, una sensación clara, una sensación física, pero el sin, conjunta, ¿no? Es una sensación en la que se establece a la vez una relación entre el sujeto y su entorno, que se produce casi de una manera imposible de separar. Tú no te puedes percibir a ti mismo fuera de un entorno, ¿no? Es decir, es como una especie de autoconciencia mutua entre lo que te lleva hacia afuera y lo que te lleva a ti hacia tú adentro, que tiene que ver con to soterion geutu, con la supervivencia propia. Es decir, la supervivencia propia está entendida en una relación con el entorno natural. En la medida en que uno tiene esta relación con el entorno natural y en la medida en que uno necesita de ese entorno natural, de ese entorno propio, de ese entorno de alguna manera personal también, ¿no? O social, para la supervivencia propia, es donde empiezan a establecerse la famosa teoría de los círculos, ¿no? Esta teoría de los círculos de Hierocles, que es una relación en la que la primera relación que tienes contigo mismo es a partir de tu corporalidad, a partir de esa corporalidad con otras corporalidades cercanas, ¿no? Puede ser tu padre, pueden ser tus hijos. A partir de ahí se van estableciendo como diferentes círculos de sociabilidad en los que realmente, en el momento final en el que uno reconoce todo lo que nos une a todos, en tanto seres humanos, que es esa especie de logos racional que se supone que nos debería habitar, ¿no? No sé si a todos les habita o no ese logos racional, se tiene que establecer como una especie de proceso de entendimiento mutuo, ¿no? O una especie de proceso de espejo. Ese proceso especular en el que uno reconoce a otro ser humano como un equivalente a sí mismo, ¿no? El elemento que Hierocles habla continuamente acerca de, o el dispositivo que de alguna manera tiene que poner en marcha Hierocles para esto, es el intercambio, ¿no? Dice el intercambio de rostros, de prosopa, ¿no? El prosopon, el rostro, la máscara, tal y como se entiende en la tragedia, es decir, ponte en el lugar del otro. Intercambia lugares con el otro. Intercambia lugares con el esclavo. Intercambia lugares con tus hijos. Intercambia lugares con tu madre. Intercambia lugares con todo el mundo. Esa es la única manera de establecer esa especie de posibilidad en el que haya ese movimiento doble que va desde uno hacia el exterior y desde el exterior hacia el uno. De eso no hablan en ningún caso los neoestoicos. No lo he visto en ningún momento. O sea, este estoicismo del fucking panza, ¿no? Y de matarte, ¿no? De darte ahí, esa imagen me ha encantado de Marco Aurelio presidiendo los gimnasios, como Ortega y Gasset presidiendo las aulas, ¿no? Me parece como una especie de imagen, todo ha sido bastante clara, ¿no? Pobre Marco Aurelio, ¿no? Llevando a cabo eso. Pero de eso no se habla. Es decir, en ningún momento se habla de la necesidad de que el estoicismo, o de que el estoicismo aboga absolutamente por una raigambre plenamente social del ser humano. Eso está continuamente en los pensamientos de Marco Aurelio. Y se nos olvida muchas veces que Marco Aurelio no escribió un libro. Nosotros hemos hecho un libro a partir de lo que se encontró de los papeles de Marco Aurelio. Marco Aurelio no tiene ningún tipo de intención en que nosotros nos pongamos ahí a hurmear, a meternos dentro de lo que fueron sus pensamientos. Estos son pensamientos dirigidos directamente hacia él. Son absolutamente monótonos. Bueno, más que monótonos, repetitivos, ¿no? Es decir, es un poco el testimonio de una práctica, de una meditación, de una práctica consigo mismo, que en el fondo es un fracaso, ¿no? Porque si no, no estaría continuamente diciéndose a sí mismo cosas que continuamente tiene la obligación de repetirse. Y dentro de esas cosas que continuamente está hablando para corregirse, está no se te olvide tu carácter social. Ese carácter social es un carácter que de alguna manera también habría que entrar habría que definir. Porque, como muy bien dice nuestro amigo Iker, ¿no? Iker Martínez,
¿Qué hay de romano en el estoicismo romano? Es una pregunta bastante interesante y muy poco tautológica. Es decir, lo que estamos percibiendo muchas veces como estoicismo, dentro de todo lo que es esta especie de neo-estoicismo, básicamente es la ideología romana tradicional, ¿no? La virtus, el vir, ¿no? La virilidad, ¿no? Todas estas cuestiones, esta especie de exacerbación absoluta de lo masculino, ¿no? Esa especie de presentación absoluta de lo masculino. Eso no es algo que tenga que ver con el estoicismo, eso es algo que tiene que ver con Roma, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que ver con Roma. Tiene que ver con esa idea también del mos maiorum, tiene que ver con esa especie de tradicionalismo arcaizante, ¿no? Que tanto les gustaba a los romanos, pero que no es algo que aparezca de una manera tan clara en los textos de Cleantes, Crisipo o Zenón. Yo creo que hay un cambio absolutamente entre todo lo que es el estoicismo griego y el estoicismo romano, hasta tal punto que Iker muchas veces dice que no existe la posibilidad del estoicismo. O sea, Marco Aurelio y Séneca no son estoicos. No son estoicos realmente, es decir, son pensadores propios, son pensadores romanos, dentro de lo que es una tradición romana, en la que realmente ya todo este carácter social que está presente en el origen del estoicismo griego ha cobrado ya un tinte distinto a partir del concepto de equitas y a partir del concepto de imperium, a partir del concepto del imperio. Es decir, cuando Marco Aurelio está hablando de cosmopoliteia y está hablando de filantropeia, ¿de qué está hablando? De Roma. De Roma como Estado, de Roma como el lugar en el que, de algún modo, se neutralizan toda una serie de identidades concretas o identidades pequeñas dentro de lo que es un derecho. No creo que esté hablando Marco Aurelio de lo social, como es el modo en el que Zenón, Cleantes y Crisipo discuten el carácter social a partir de Aristóteles. Yo creo que es otra cosa distinta, ¿no? Y eso es una cuestión que muchas veces se nos escapa, ¿no? Que en el fondo ha sido Roma la que ha colocado el estoicismo en el lugar en el que está, la que suministra el estoicismo como base conceptual para la creación de una ética cristiana posteriormente, porque eso es otra cuestión importante. O sea, el estoicismo siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido como como de alguna manera el grado cero de la ética desde el siglo I o siglo II en adelante. Pero en el fondo habría que preguntarse si todas esas sombras que estamos viendo no son las sombras de Roma, no tanto las sombras del estoicismo. Me pregunto, ¿no? Es una pregunta. Es decir, las sombras de Roma entendidas, ¿no?, como de algún modo la correa de transmisión. No sé si conocéis los maravillosos libros de Gonzalo Puente Ojea sobre cristianismo y sobre estoicismo. El del estoicismo realmente demoledor con respecto al estoicismo. Absolutamente demoledor. Es un libro que merece mucho la pena leer, porque claro, las bases con las que está condenando el estoicismo Puente Ojea son unas bases ancladas precisamente en toda esta posibilidad de relectura de la responsabilidad individual, acerca de la superación, acerca de una posibilidad que ya en los años 70 la estaba viendo Gonzalo Puente Ojea, de una reinterpretación, una reutilización, por así decirlo, de determinados postulados estoicos, de todo lo que es una ética de un capitalismo que está poniéndose ya la peor cara, ¿no?, que está mostrando los dientes de la manera más cruda. Es decir, hasta qué punto ya a partir de un momento concreto se empezó a ver que el estoicismo podía servir para eso, ¿no? Pero no sé, son preguntas que de alguna manera me hago más que realmente posibilidades de darles algún tipo de respuesta. Pero sí que me gustaría dejar claro esto, es decir, que básicamente el problema que tenemos aquí, creo, como ha comentado muy bien Iván, es el problema de cómo entendemos la naturaleza. Es decir, cuando hablamos de fisis o cuando hablamos de natura, ¿de qué estamos hablando? Y hasta qué punto nos puede servir de paradigma para algo, ¿no? Siempre la fisis es un paradigma para los griegos, ¿no? No hay el libro maravilloso de Antonio Capizzi, ¿no?, de La República Cósmica, un libro que hemos hablado muchas veces tú y yo, es clarísimo acerca de esto. Si hay algo que articula continuamente el pensamiento griego es la necesidad de entender que la fisis es el paradigma a partir del cual tenemos que generar un modelo de vida, ¿no? Y a partir de esa fisis, ¿realmente qué modelo cogemos? ¿El modelo colaborativo o el modelo darwinista extremo de la lucha de todos contra todos? Margulis o Darwin. Claro, ¿no? O la idea, ¿no?, de concepto malthusiano, ¿no?, que a tanta gente ahora le apetecería volver a traer, ¿no?, de la eliminación de todo aquello que sobra. Bueno, es para abrir un poco de debate. Sí.
Carlos, se abre una ronda de preguntas. ¿Queréis? Carlos. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por las dos intervenciones, porque creo que han ido al meollo que habíamos planteado en esta jornada. Claro, yo he sufrido en estos últimos años, a la excepción de ver como muchos amigos caían en la ultraderecha, pero antes de eso caían antes en el neoestoicismo. Ha sido progresivo, ¿eh? Cada año de repente me encontraba esto, gente, pues eso, musculándose en los gimnasios, pero con el fruño fruncido, o sea, como persona que se presenta al mundo como una persona de alto valor, ¿no? Obviamente creo e interpreto, a partir de vuestras intervenciones, que eso se debe a una suerte de alienación, a una alienación del individuo con respecto a los otros, con respecto al otro y con respecto también a la naturaleza. Pero claro, hoy en día, tanto el otro como la naturaleza son, o sea, esa especie de comunión, de transparencia, de comunicación, tanto con el otro como con la naturaleza, es muy complicada. Yo tenía un profesor de medieval que hace 15 años, que me decía que él, cuando iba al carnicero, o sea, él para comerse una carne necesitaba saber quién había cortado esa carne. O sea, cualquier tipo de relación que tuviera con la fisis, tenía que conocer bien de dónde provenía, quién la cortaba, etcétera, etcétera. Tenía que saber la cadena. O sea, no comía nunca. No, sí. ¿A dónde llega esa cadena? Sabía el campesino que había cuidado al cerdo, que lo había alimentado. Probablemente tenía noticias sobre la familia que había criado al tipo que cuidaba al cerdo. O sea, tenía una visión de la sociedad mucho más profunda, mucho más sombra, que la que podemos tener nosotros cualquiera de nosotros dentro de la urbe. Y sobre todo sumergidos dentro del ambiente digital. Por eso lo que digo es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto no es una broma, no hay que tomarse la risa. Y podemos denunciarlo, pero yo veo como una necesidad imperiosa en muchos de mis amigos que a lo mejor no se dedican a la filosofía y por tanto no tienen otro tipo de herramientas con las que consolarse dentro de su presente hostil. El estoicismo les da... es muy seductor, es muy poderoso. O sea, hay que tomárselo en serio eso. Es que, ¿qué otra cosa les podemos ofrecer? Ibuprofeno. Machacado. Es que eso no es el estoicismo. ¿Cómo? Que eso no es el estoicismo. No, Claro, pero a eso me refiero. El estoicismo de gimnasio. Sí, si hay alguien más otra pregunta. Vale. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta por ahora? Yo me voy a un poco en el cargo de la intervención de Carlos. Bueno, primero un agregado a lo que dijo Iván hace un momento sobre la semana estoica. Ojo, no solamente en cabañitas retiradas, sino incluso en universidades. Sí. Ha sido muy bien recibido. Por ejemplo, el Stoic Week, el famoso Stoic Week que se hace cada año, que es masivo, una cosa brutal, que se hace en la Universidad de Exeter. Es decir, que también el ámbito académico universitario lo ha recibido con cierta loa, con cierto consentimiento. Bueno, y igual tiene que ver con el hecho de que las empresas están entrando a las universidades. Obviamente, están haciendo los pensum. De hecho, yo vengo de una universidad en Venezuela, mi licenciatura, donde hoy día se están haciendo los pensum multinacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Letras interviene la EA Games para hacer diálogos de videojuegos. Bueno, en fin, ese no es el punto. Y además en esto interviene, en estos libros de autoayuda del estoicismo moderno, que yo lo distingo del estoicismo por lo que sucedió en la decepción medieval y en el barroco, el estoicismo, ha sido transmitido por filósofos de profesión. Pigliucci, Sellars, Robertson, ¿no? es psicoterapeuta, que, en fin, que también en la academia se está haciendo esto. Se está haciendo este tipo de estoicismo. Ahora, a lo que quería ir era sobre el comentario de esto no es estoicismo. Sí. Y esto se llevó más lejos con Jorge cuando dice es que el estoicismo romano no es estoicismo.
cada vez nos está poniendo más atrás. Es decir, va a llegar un momento en el que vamos a decir que el segundo estoicismo tampoco es estoicismo. El estoicismo es lo que hizo Zenón cuando le puso el manto a Crates de Tebas cuando estaba copulando con Hipatia. Y de ahí poco más. Esto me preocupa porque da la idea de que existe una especie de estoicismo puro, perfecto, bien localizable, que justamente está en su origen, que además es donde más cuesta trazar la doctrina como tal, ¿no? Que fue algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Yo creo que ha habido un desplazamiento de la idea de estoicismo, que ha tenido mutaciones, que hay una especie de, digamos así como lo dice un poco respecto al cinismo, hay una transhistoria del estoicismo, que esto implica muchas modificaciones, implica perversiones. Pero hay una transhistoria, hay una persistencia histórica del estoicismo que se concentra en ciertos puntos. Y me parece que un filósofo que mostró la importancia del estoicismo como en este sentido transhistórico es precisamente Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando el estoicismo se convierte en una etapa en la historia del espíritu. El estoicismo ya no es la doctrina filosófica, sino una etapa en la historia del espíritu. ¿Y en qué consiste? Bueno, esto ya lo dejo para más tarde, porque voy a hablar de esto, pero lo que quiero decir es que en vez de decir, aquí también alimento el debate, en vez de decir, hey, cuidado, es que ese no es el estoicismo es otra cosa, yo pondría el acento en qué se está rescatando del estoicismo cuando se dice que esto es estoico. ¿Qué se está tomando del estoicismo cuando decimos que hoy el estoicismo falso está triunfando? Cuando la sombra del estoicismo es la que triunfa. Lo que quiero decir a fin de cuentas es, ¿qué tiene de estoicismo la sombra del estoicismo? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo lo voy a decir otra vez, ¿no? Eso no es estoicismo. Pero no porque haya un estoicismo prístino. Si te acuerdas, antes he dicho que cuidadito con los filósofos que creen que hay, ¿no?, pecados del estoicismo, sino porque creo que el estoicismo, en sentido genuino, ayer y siempre, es una forma de filosofía. Y lo que creo que no es el estoicismo, no lo es porque no es filosofía. Es decir, eso que se conoce como el fenómeno del neoestoicismo, del pseudoestoicismo, no tiene nada que ver con eso que en sentido estricto, desde las escuelas socráticas, identificamos con una filosofía que no se reduce, diría Kant, a la filosofía académica. Y lo has dicho tú muy bien, son filósofos de profesión, has dicho. No confundamos la filosofía o no la agotemos en la profesión filosófica. ¿Vale? Yo no digo que no haya filósofos entre los filósofos de profesión. Yo digo que no es necesario tener profesión filosófica para vivir filosóficamente y que no todo filósofo de profesión vive filosóficamente. Cuando te digo que eso no es estoicismo, te digo que le faltan todos los componentes que, a juicio de la tradición socrática, que llega, como he dicho, hasta Nussbaum, todos los componentes que tienen que estar integrados en una vida filosófica. Que no son solamente conocimientos teóricos, que también, eso lo dice Kant, ¿no? Ni kann man ohne Kenntnisse ein Philosoph werden. Nunca se puede ser sin conocimientos un filósofo. Aber Kenntnisse allein, pero solo conocimientos, machen kein Philosoph. No convierten a nadie en filósofo. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene que ver con una práctica cotidiana a lo largo de toda una vida, dice Aristóteles en la Ética, de autoesclarecimiento individual y colectivo con respecto a aquellas ideas, opiniones y creencias que aceptamos de manera completamente acrítica. Déjame terminar y te estoy contestando. Esto no lo propone esta gente. ¿Cómo? Esta gente de derecho. Esta gente no propone nada, más que recetarios. Y en ese sentido, no, a eso me refiero, ¿eh? Ya estamos hablando de estoicismo, podríamos hablar de epicureísmo. Lo que quiero decir cuando digo que son los estoicismos es que lo que le falta es el compromiso existencial con un proyecto de vida verdadera que va mucho más allá de mi muerte individual. Eso ya no es posible. ¿Cómo? Ya no es posible. Bueno, eso no es posible si creemos que el sentido se acaba en la vida individual. No sé cómo poder ofrecer algo más que un mero recetario. Es que, bueno, pues entonces estamos jodidos, pero escúchame, si no te digo que, o sea, es que esto que te estoy diciendo no es un recetario. No, ya lo sé. Quiero decir, no es elegir entre recetarios, pero fijaos que si hay algo rescatable, como decía muy bien el compañero, que no sé cómo se llama, Juan, ¿no? ¿Qué hay de rescatable? Si hay algo de rescatable del estoicismo, es lo mismo que habrá de rescatable en general, la noción de una vida filosófica. ¿En qué consiste la vida filosófica? Ante todo, en un ejercicio negativo de desenmascaramiento que a Platón le parece insatisfactorio. Porque cuando Sócrates ha arrasado
con toda la cosmovisión heredada, cuando Sócrates ha arrasado con las opiniones establecidas que nadie pone en duda. ¿Y ahora qué? No hay propuesta, dice Platón. Pero ¿qué estás diciendo tú? Muy bien, ¿no? Sócrates dice, bueno, yo llego hasta aquí. La filosofía en el siglo XXI, Jorge Cano seguirá hablando de... Pero quiero decir, lo que es fundamental, cuando yo hablo de la esperanza filosófica, es que si hay ejercicio propositivo, solo puede ser sobre la base del desescombro, ¿no? Es insuficiente, no digo que no, pero esa insuficiencia no puede conducir a abandonar el ejercicio crítico de desescombro, que no puede encapsularse en el consumo individual de un recetario transmitido a través de libros o a través de... Entonces, no lo digo contra el neocetismo, sino contra cualquier encapsulamiento filosófico que crea que la filosofía verdaderamente consiste, ¿no?, en reproducir acríticamente una serie de, como decía Epicteto, frasecitas. Eso no tiene nada que ver con la vida filosófica en sentido socrático. ¿Que hay profesores de filosofía de ese tipo? Muchos. Pero es que eso también lo dice Platón. Hablaba antes Ignacio de métodos y objetivos. Coño, Sócrates. No sé cómo se dirá griego coño Sócrates, pero... Sócrates. Es que mira, me tienes un poco confundido, ¿no? Porque estás todo el día metiéndote con los sofistas, pero sí que sois iguales. El método es el mismo, la técnica, sois brillantes. Entonces, ¿cómo distingo yo a un verdadero filósofo de un mercader? Muy sencillo, dice Sócrates. Es como dos perros que están ahí tumbados. Uno es un perro macho y otro es un perro lobo. Hay uno que te puede destrozar la garganta en un momento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en el método, que es el mismo. A saber, el uso lúcido y lógicamente impecable de argumentos en una comunidad de lógica. La diferencia está en el objetivo. Jorge Cano, que es un sofista, quiere vencer, quiere ganar, filoniquía. Y yo quiero saber la verdad. Donde la verdad no se agota en un contenido proposicional consumible en una cápsula de conocimiento, sino que es un trabajo colectivo a lo largo de toda una existencia acerca de asuntos que no pueden ser demostrados en sede verificacionista, sino que requieren, bueno, de argumentos lo más sólidos posibles, pero siempre imperfectos. Entonces, entiendo la desesperanza que dices, ¿no? Pero no me parece poco el ejercicio de desenmascaramiento de los falsos saberes, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Bueno, a ver, cuando decía, no es que haya una pureza y una especie de perversión posterior, sino que evidentemente hay un cambio. Los estoicos o el estoicismo romano es muy poco físico. Es decir, la física no es tampoco el eje principal. Séneca tiene unas cuestiones naturales, Séneca sí que le da algo más de importancia, pero ni Epicteto ni Marco Aurelio parecen dos personas muy vinculadas con lo físico. Igual tienen más que ver con el hecho de que ninguno de los dos hicieron obras, sino que lo que conservan obras, ¿no? El hecho de que lo que conservamos de Epicteto realmente son las transcripciones que hizo Arriano de sus conversaciones con él o de la síntesis que hace en el Enquiridion, en el manual, y de, como Marco Aurelio decía, no necesitaba Marco Aurelio explicarse física, sino que únicamente lo que necesitaba era establecer como una especie de programa de transformación, que eso es algo que ha dicho Iván, que es una palabra fundamental para entender la relación de uno consigo mismo, ¿no? Estos experimentos con uno mismo, ¿no?, de los que luego va a hablar también Sloterdijk, ¿no?, son los que tienen en el eje de la transformación personal. En ese punto es donde a lo mejor puede llegar a haber una especie de uso, ¿no?, a partir de cómo se puede llegar a generar una especie de recetario, ¿no?, de tal, la mejor imagen de ti, ¿no?, o tu yo del futuro, ¿no?, ese tipo de gilipolleces que escuchamos tan a menudo, que tienen que ver con una especie de proceso de psicologización y con una especie de consideración de la vida como enfermedad, ¿no? Es decir, hay una especie de profunda noción, y eso es algo como muy de nuestra época, como una especie de taedium vitae, ¿no? Ese taedium vitae en el cual vivimos actualmente, que es el que nos habla Séneca continuamente en las cartas, que dice, bueno, claro, hay gente que se suicida por aburrimiento, ¿no? Y gente que se suicida como yo por libertad, ¿no? Continuamente en las cartas que se está dirigiendo a Nerón, no, así, o sea, no directamente, pero le está mandando notas a Nerón continuamente, es como de yo no soy de estos. Yo soy, de alguna manera, el que se tiene que enfrentar, el que tiene que hacer ese gesto de parresía ante el tirano, ¿no? Continuamente. No te tengo miedo. Continuamente, no te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Claro, al final, evidentemente, era algo que tenía que acabar sucediendo.
Pero esa transformación o esa necesidad de transformación creo que es algo que es común, como decía Iván, a todo lo que es la filosofía en general, ¿no? La filosofía es un acto de transformación, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿No? Claro, a eso me refería, ¿no? Cuando acuso que lo que se olvida ahí es el trasfondo de la potencia transformadora a nivel individual y colectivo de la filosofía, Claro. ¿no? Como una forma de vida que no requiere de la posesión de títulos de doctor en filosofía. Quiero decir, eso no garantiza nada, ¿no? Y por cierto, Pliviucci no es filósofo, Claro. es biólogo. No, Es biólogo. es que- Con lo cual tiene todavía más, o sea, Pero escúchame. tiene una cosa, yo no lo he leído, pero él cuando continuamente, no, más que nada porque no me da Claro, la pero vida. Tú has visto Pliviucci, a mí me alucinó porque viendo estos días vídeos, hay un vídeo en el que Pliviucci es entrevistado como referente del verdadero estoicismo contra el neoestoicismo, ¿no? Entonces él aparece ahí, bueno, diciendo comprad mis libros, no los de ellos. Claro. Pero eso es bueno, Schopenhauer tiene un texto como casi todo muy envenenado, ¿no? Porque estaba muy enfadado, porque no podía ser profesor universitario. ¿Qué ha pasado? Que ya no están interviniendo. Claro, entonces es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De filósofos de profesión, que lo somos todos a lo mejor, pero no basta, no basta. Y ahí, insisto, Kant lo dijo muy clarito, ¿no? En la filosofía, el sentido cosmopolita y universal, ¿no? Weltliche Philosophie, ¿no? Una filosofía mundana que tiene que ver con un modo de autocomprensión individual y colectiva de un animal que sabe que tiene que morir, al que no le da igual cómo vivir y que entiende que lo decisivo no puede ser demostrado. La verdad de lo decisivo no puede ser demostrado, ¿no? Pero, ¿sabes qué es Perdón, interesante? que empezaba la palabra de Bueno, sí, sí, bueno, tú y yo. Bueno, yo creo que los estoicos no son muy físicos. O sea, efectivamente la filosofía es física, ética y lógica, como un huevo. La parte central es la parte de la física, la parte más externa es la ética, la parte más externa todavía es la lógica. Pero yo creo que bueno, hay mucho de estoicismo, primero, segundo, tercero, Manencio, Posidonio, el estoicismo ya cercano al cristianismo, los primeros estoicos, es muy difícil decir taxativamente algo, ¿no? Pero bueno, por ir un poco a algo un poquito central, yo creo que ellos son más partidarios de la ética que de la lógica. Por ejemplo, había que hacer distinciones. Por ejemplo, Zenón de Citio sí es partidario de los silogismos. En cambio, Séneca se ríe de los silogismos de Zenón. Los estoicos yo creo que tienen una posición de que la filosofía tiene que ser no tanto, yo sé que esto voy a decir muy polémico, la búsqueda de la verdad, como la acción. Es decir, cuando a Foucault le leemos como el relator de una serie de lecciones que dan lugar a unos libros, olvidamos que lo que hace Foucault es expresar, es acción. Está movilizando al auditorio, está cultivando y tiene un ejercicio espiritual con el auditorio, un auditorio anónimo para él, que no sabe dónde está ahí. Entonces, yo creo que los estoicos realmente resaltan el asunto de la ética. Y por supuesto, claro, lo que hay es montones de humoradas de los estoicos acerca de la filosofía profesional. Por ejemplo, Zenón de Citio, desde el principio, ha visto a un zapatero que está leyendo el Protéctico de Aristóteles. Qué bien lo está leyendo mientras hace sus zapatos y sus botas. Y dice, pero te voy a escribir un Protéctico porque tú lo aprovechas mucho más que los reyes. Entonces, claro, para Séneca... No, eso es muy actual, ¿no? Eso es muy actual. La filosofía es mixta. Déjese de... Para Sócrates, sí. oiga, en brevelocuencia, se está enrollando demasiado, no de tantas vueltas. Dígame lo que quiere decir de una forma sencilla e inteligible para mí. Brevelocuencia. Entonces, claro, los estoicos desprecian el enciclopedismo. El enciclopedismo filosófico, que es algo que viene del tomismo, viene del tomismo, viene del escolasticismo, y además el escolasticismo se sobrepuso a un entendimiento de la filosofía como una filosofía de vida. Sí. Eso es lo que yo creo que están reivindicando los estoicos. Bueno, si yo no recuerdo mal, Foucault... Una filosofía de la acción. Y entonces, claro, las risas de los estoicos sobre la filosofía profesional son muchísimas. Muchas, ¿Y claro. qué es lo que quieren? Acción. Es decir, Sí, el sabio estoico, por ejemplo, y acabo.
Pero el sabio estoico no quiere opinar. Dice, no, lo mío es el comportamiento moral. El sabio estoico se comporta moralmente. Desecha las opiniones. No quiere opinar. ¿Por qué yo tengo que opinar? Ahora es algo muy elevado. Todos tienen que opinar, todos tenemos que opinar. En Facebook, aquí, allá, no sé qué. No, el sabio estoico no quiere opinar. Quiere comportarse. Ya está. Claro. Bueno, no sé si he sido claro. Sí, muy interesante. Pero ¿qué significa actuar, no? Esa es una pregunta muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo, pero me hago una pregunta un poco más allá, ¿no? Dices, la acción es lo que quiere el estoico, pero ¿qué significa actuar? Porque si tienes razón, y yo creo que la tienes, lo más importante para un estoico es la acción, pero no cualquier acción. La acción del viento rompe una ventana, ¿no? Eso no es acción humana. La acción de un niño que prende fuego, sí que... La acción virtuosa, dice el estoico. ¿Y qué es la virtud para un socrático estoico? Conocimiento. Entonces, creo que no es incompatible. Tienes toda la razón en que el filosofastro de profesión será aquel, como dice Séneca, ¿no? Que mientras la gente sufre a su lado, estén ahí a ver quién hace el silogismo deductivo más brillante para que le aplaudan. Ese es un charlatán. Eso no quiere decir que la impronta lógico-física de la vida filosófica sea despreciable. Precisamente por lo que dices tú, Julián. Porque lo importante es la acción. Pero la acción, ¿en base a qué? La acción virtuosa presupone la atención al conocimiento verdadero, repito, de la totalidad de la que formo parte, tratando de no engañarme a mí mismo acerca de esa totalidad y de mi propia condición natural. Así que el saber no es despreciable. El uso del saber quizás sí, ¿no? Pero una acción, para ser una acción humana de un agente racional y moral, es una acción en base a qué, hacia dónde, desde dónde. Entonces yo creo que, sin duda tienes toda la razón, y en Séneca se ve muy claro, la atención filosófica desde siempre a los charlatanes dentro del gremio filosófico. Pero un charlatán no es más que aquel que dice una cosa y hace la otra. Una vida filosófica es aquella que, una vez que ha escudriñado racionalmente las bases sobre las cuales se fundamentan las acciones, ¿sí? Una vez que las ha sometido a examen racional y tiene el coraje de la verdad, dice Foucault, es decir, de abandonar las que no se sostienen ante la pregunta racional, fíjate que hay mucho conocimiento ahí. En la vida filosófica es aquella que está a la altura de vivir de acuerdo con aquello que considero verdadero, una vez que lo he sometido a examen en común, a través del diálogo racional. O sea que a eso me refiero, ¿no? Sin duda el destino es la acción, estoy totalmente de acuerdo. Pero actuar filosóficamente requiere de un camino en el que la física y la lógica son absolutamente indispensables para no engañarse con respecto a la realidad y al lugar que yo ocupo en ella. Sí, pero de todas formas, sí, pero para lo que estoy, por ejemplo, está muy claro, y para Séneca está muy claro. Si usted dedíquese a la teoría de las ideas de Platón, está muy bien, ya sabe con toda sutileza, muy bien. ¿Sabe para qué sirve esta predicación suya a la teoría de las ideas de Platón? Eso es. ¿Sabe para qué sabe? Porque tenemos conciencia de que mientras estuvo dedicándose al estudio de la teoría de las ideas de Platón, no hizo nada malo. Para eso sí, fundamentalmente. Claro, pero es que... No, y entonces, claro, ellos tienen, claro, que tienen un proyecto muy claro, un camino muy claro a seguir. Claro, la teoría la teoría de la virtud, enfrentada al vicio, y la teoría de los preferibles. Bueno, los indiferentes. Esta tarde hablaré un poquito de esto, ¿no? La teoría de los preferibles. Y en definitiva, claro, hay una terapia, también hay que hablar de la terapia, en definitiva que hay dos tipos de juicios, en fin, que tienen muy claro hacia dónde dirigir el camino. Ahora, eso sí, tienen de todas formas muy claro que está claro hacia dónde dirigir el camino racionalmente, pero también tienen muy claro de que como la fortuna te venga mal dada, Sin duda, no. es decir, acabas en el suelo tirado, arrastrado por todo. Hombre, claro. Bueno, Bueno, te pongas dramático, Julián. Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. ¿Alguna pregunta más? Yo no, o sea, más que preguntar, eran dos cosas que a propósito de... Quería decir una cosa, perdón, al hilo de esto. Sí, Es que no está Jorge, pero él yo creo que iba por ahí, ¿no? Es muy interesante ver cómo nosotros también nos ponemos futbolísticos, ¿no? La lógica contra la física contra la ética, el Madrid contra el Barça, una cosa contra otra. Si uno acepta el presupuesto conceptual básico de la prioridad ontológica de la relación, como decíamos antes, es decir, la física de la que estaba hablando Jorge, si uno acepta eso,
entonces nuestras distinciones son analíticas y valen cataton logon, ¿no? Lógica por un lado, física por otro, ética por otro. Pero si uno acepta esa concepción orgánica, entonces lo real es un fenómeno unitario que nosotros, animales narrativos, tenemos que ir, ¿no?, cortando. Pero no es incompatible, ¿no? Sí. Estética, efectivamente. Ha hablado de la sinestética. Oh, Jorge aquí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, creo que se pueden establecer distinciones sin caer en polarizaciones excluyentes, porque en el fondo, si lo entiendo bien, esa mirada filosófica tiene que ver con un fenómeno unitario. Llamémoslo lo real, el mundo, la vida, lo que queráis, la física, ¿no? Perdona. No, me quedé pensando que dos palabras, o sea, dos cuestiones que has dicho tú también, Jorge, y a propósito de la última frase que deslizó Julián así como la pasada, ¿no? Uno es la psicologización de la vida actual, ¿no? O sea, ¿en qué medida ese neoestoicismo funciona bajo una concepción psicológica de la vida, ¿no? O sea, estas cosas de ser más fuertes, o sea, todos estos mensajes de este neoestoicismo apelan a una suerte, a una región donde el sujeto es concebido fundamentalmente en términos psicológicos, ¿no? De ahí la cuestión de la empresa, ¿no? En cierta medida. Son todos como mensajes psicológicos, ¿no? Psicologizantes, ¿no? Entonces, por una parte, que tú lo planteaste en algún momento en tu análisis, digamos. Sí. Lo otro es la cuestión de la física o la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, Carlos decía, bueno, pues la noción de naturaleza actual podría ser atendida, y entonces ha dicho Julián al final una palabra, algo del destino y la fatalidad, ¿no? O sea, claro, probablemente la física en la cual los estoicos han pensado es precisamente con una noción que nosotros hemos perdido de vista, ¿no? Que es precisamente una noción que de algún modo marca la posibilidad del fracaso permanente de la vida, ¿no? Que es el destino, o sea, en qué medida nosotros nos adaptamos. Esta psicologización neoliberal va asociada al exitismo también, ¿no? En cierta medida el concepto de fatalismo desaparece. Tú puedes de algún modo romper con ese fatalismo. Lo puedes todo, ¿no? Entonces, es otro de los títulos. Quizás, claro, o sea, quería no a modo de cerrarlo, sino precisamente que me producía por ahí quizá una posibilidad de pensar por qué el éxito, o en qué medida el éxito de este neoestoicismo funcionando, digamos, en los gimnasios, en estas salidas, digamos, en casas rurales, en la propia universidad. O sea, tiene que ver con una cuestión psicologizante o el concepto muy psicológico del hombre, una naturaleza que ha dejado fuera la cuestión de su fracaso, como la fatalidad, y quizá ahí es donde funciona. Claro, no, me parece muy bonito, es que es tan bonito que es tan terrible, ¿no? Vamos a ponernos nietzscheanos, ¿no? Ya que ha entrado un nietzscheólogo en la sala. Hay una frase por ahí de Nietzsche que envenena mis sueños, que dice que los seres humanos lo que no soportamos no es el dolor, sino el carácter absurdo del dolor. ¿Vale? El absurdo del dolor. Es decir, ¿qué significa mi dolor? Como decía Levitt, es la pregunta de la filosofía de la historia. ¿Qué significa mi dolor? Bien. Entonces, es muy interesante al hilo de la dimensión trágica que decía Julián, ¿no? Quizá es síntoma de qué es el pseudoestoicismo, de nuestra incapacidad para estar a la altura de un saber verdaderamente trágico. Es decir, que, como decía Aristóteles, voy a citar a Aristóteles, no a los trágicos, la idea de que un agente racional y moral situado que sabe que tiene que morir, para llevar a cabo una vida plena, siempre necesitará de un mínimo grado, dice Aristóteles, de bienes externos. Donde los bienes externos son todos aquellos que no dependen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, contra esa idea muy trágica, como decía Pero Bank, Aristóteles superó a Platón hacia atrás. ¿Por qué? Porque recupera esa noción de que hay algo aquí que jamás dependerá de ti mismo. Y esa es la tragedia que se quiere hacer olvidar, el olvido de lo trágico en la modernidad, ¿no? Cuando se plantea la vigorexia intelectual del tú todo lo puedes, como si la pregunta ¿cómo vivir una vida que valga la pena ser vivida si ya siempre estoy sometido a lo que no depende de mí mismo? Encontrar una vía hiperintelectualista donde haya algo que siempre depende absolutamente de ti mismo, ¿no? A saber, la capacidad del juicio que te ayuda a distinguir entre lo que depende de ti mismo y lo que no. Pero eso obliga a negar el mundo como espacio de juego de la fortuna. Es decir, de todo aquello que no depende de ti mismo, ¿no? Entonces, estaba pensando en una frase de Séneca, en una tragedia, no me acuerdo en cuál es, que dice volentem fata ducunt, nolentem traunt, ¿no? Al que va, no sé cómo traducirlo, al que va de buena gana,
el destino le conduce, como si fuera un amigo. Al nolente, al que no quiere, le agarra de los pelos que tú y yo no tenemos. ¿No? Tú vente para acá. Esta idea, digamos que se niega a disolver lo trágico mediante una estrategia hiperintelectualista, es lo que se ha olvidado en todas estas expresiones modernas. Pero es que eso no es tan moderno, es muy antiguo, es órfico-pitagórico. El dolor parece terrible, pero es condición necesaria del bien. El dolor no existe, como diría Marquardt, ¿no? La desmalignización teodiceica del sufrimiento, del carácter absurdo del sufrimiento humano. Yo creo que también hay algo así, de consuelo rápido, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Vale, pues lo dejamos hasta aquí. Echad un vistazo a los vídeos, a los enlaces que se me han dado, que son... No, Un aplauso a Iván. Muchas gracias. Y a Jorge ausente. Y a la una, en 15 minutos más, nos damos comienzo a la mesa de Mariano y de Maya. Muchas gracias.